Entonces, chicos, vamos a empezar la clase con lo que son política monetaria. Quiero que presten mucha atención a este tema, muchachos, porque este tema es, a mi parecer, es lo que nos va a venir a afectar y lo que vamos a ver nosotros ahorita con esta pandemia, lo que el gobierno va a hacer. ¿Listo? Todos pueden ver, chicos, porfa, colabórenme con eso, ¿sí? Señores, ¿sí? Sí. Sí, sí, listo. Sí. Gracias, muchachos. Entonces, política monetaria, como el nombre lo indica, pues hace alusión a una política de moneda que el gobierno empieza a implementar. Entonces, desde la macroeconomía, como nosotros estamos viendo en las clases, la política monetaria son estrategias de gobierno que se implementan para procurar que la economía de un país se mantenga. No sé si ustedes recuerdan los temas que hemos visto nosotros anteriormente, que de alguna manera yo les he tratado de ilustrar que siempre la economía no puede estar ni muy, ¿sí? No puede estar ni muy arriba ni muy abajo. Por ejemplo, decir, ay, que ojalá los precios bajen. Eso tiene otras repercusiones, ¿sí? Hace que si los precios bajan, pues las personas van a tener otros problemas, las empresas van a entrar en crisis. Pero si los precios suben, pues también las personas no van a poderlos comprar. Entonces, la economía tiene que intentar mantener un balance. Entonces, eso es muy importante entenderlo. Ahorita que vamos a ver política monetaria, porque de acuerdo pues a este balance, asimismo el país y pues digamos así las naciones funcionan. Hablamos de política monetaria no simplemente en Colombia, sino en todos los países, y hacemos alusión pues a la idea de que ellos procuran siempre buscar un beneficio para sus ciudadanos. Pues dependiendo cómo la persona vaya ejerciendo esta política, como el país vaya ejerciendo esta política, pues asimismo van a responder los ciudadanos y pues van a entrar en crisis o va a haber una cierta solvencia. La clase va a estar un poquito larga, pues larga en la medida de que tienen varios temas. Quiero que presten mucha atención ¿para qué? Para que si hay dudas, por favor las hagan. Es preferible que el tema quede claro, que ustedes puedan tener las ideas completas. Vamos a ver los problemas económicos fundamentales, objetivo de la intervención del Estado, que es política monetaria en sí, objetivos de la política monetaria, la política expansiva y restrictiva, y ejemplos de un ejemplo de política monetaria. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de problemas económicos fundamentales, chicos, quiero que nos imaginemos, supongamos, cada uno en su casa, por ejemplo, inventarse un país. Cada uno tiene un país, no sé, el país Zuleta, el país Duarte, en fin, cada uno de ustedes va mirando qué país puede tener, ¿sí? Dependiendo del país que ustedes tengan o que ustedes estén, digamos, entre comillas, gobernando, ustedes tienen que preocuparse por ciertas cosas. Cuando hablamos de problemas económicos fundamentales, no es que haya problemas, sino que son como esos interrogantes a resolver, ¿sí? Hablamos de problemas fundamentales como interrogantes, como la necesidad, como las cosas a tener en cuenta en un país. Entonces, cuando les doy el ejemplo de ustedes como países, que ustedes piensen, si ustedes fueran así los líderes del país, ¿qué cosas les preocuparían? Entonces, a nivel económico se plantean estas estrategias. Desde que el hombre vive en sociedad, se ha planteado tres cuestiones económicas que son fundamentales. Es decir, ustedes en cada uno de sus países deberían preocuparse por esto. La primera, ¿qué bienes se van a producir y en qué cantidades? ¿Cuántas y cuáles mercancías? Es decir, cada uno tiene que procurar que su país, bueno, que si va a producir algo, ¿qué va a producir? ¿Cuánto va a producir? Si es necesario que produzca, no produzca. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo aquí loco que se me viene a mí que la cabeza. Supongamos que Colombia, como productor de café, todo el mundo hubiera café, todo el mundo hubiera café. Pues Colombia no tendría que estar produciendo tanto café, en la medida no tendría que estar buscando cómo igualar otros mercados, porque pues en todo el mundo se produce. Lo que pasa en esta economía latinoamericana es que hay ciertos países que producen ciertos productos que en otras partes del mundo no se dan. Ejemplo tonto y abrupto, el narcotráfico ha tomado fuerza en sus medidas por eso,
porque Colombia y países latinoamericanos tienen la posibilidad de producir un producto que en otras partes no se dan. Entonces, el país tiene que regular cuánto produce y cuánta cantidad. ¿Listo? La otra cuestión que tiene que tener en cuenta un país, ¿cómo se van a producir? Si yo digo que vamos a producir, no sé, 100 unidades de 100 toneladas de café, pero ¿cómo la voy a producir? ¿Quién lo va a hacer? ¿Con qué técnica lo va a hacer? ¿En dónde lo va a hacer? Entonces, estas son las problemáticas que van teniendo las personas. El gobierno tiene que preocuparse. Ustedes dirán, pero es que esto es solo de economía. Sí, pero tiene que estar reglamentado y tiene que estar controlado y regulado por el gobierno. El gobierno es el que entra a decir, esto es bueno, esto es malo, hagamos así, no hagamos de esta manera, ¿listo? ¿Y para quién se va a producir? Entonces, si yo digo, listo, vamos a producir 10 toneladas de café, pues una tonelada es para el país, el resto la exportamos. O al contrario, 9 es para el país y una la exportamos. Entonces, todo este control y toda esta forma de mediar son las problemáticas o los interrogantes que se hace un país. Algo así como en sus casas. Bueno, ustedes primero preguntan, bueno, ¿quién es el que va a trabajar? Estoy seguro que si sus papás no trabajaran, ustedes dirían, bueno, a mí me toca trabajar o mirar cómo hago porque hay que pagar arriendo, hay que pagar servicios. Esa es una problemática. ¿En qué voy a trabajar o cómo voy a trabajar? ¿Sí? Bueno, listo, cuando yo me gané mi sueldo, entonces esto va a ser para, no sé, esto es para los servicios, esto es para la comida, esto es para los lujos, bueno, en fin, uno tiene que aprender a distribuir, pues igual funciona con un país. Entonces, para que vayamos teniendo en cuenta estas problemáticas o estas necesidades que el país plantea. Segundo, objetivo de la intervención del Estado. Entonces, teniendo en cuenta, como les decía, cada uno puede ser independiente en su economía, pero el Estado tiene que intervenir. Vamos a ver por qué el Estado tiene que intervenir en las decisiones económicas. ¿Sí? Es que el Estado intervenga porque sí, porque está aburrido, porque no tiene que ser, no, el objetivo. El Estado tiene unos objetivos como tal. El primero es optimizar la asignación de recursos. Entonces, el Estado como tal, al tener toda una cantidad de plata, supongamos, así a grosso modo, yo digo, 10 millones de pesos, un ejemplo. Todo el país tiene 10 millones de pesos. Yo tengo que optimizar la asignación de recursos. Si yo veo que la producción en mi país está dada para el café, yo tengo que invertir una cantidad de plata en que se siga produciendo café. Porque si yo solo extraigo café, llegará un punto donde esa fuente de ingresos se me va a acabar. Otra forma de optimizar recursos en educación, en infraestructura, ¿sí? En salud. El país tiene que optimizar y organizar esos recursos. Bueno, esto va para tal lado. Por eso es que ustedes escuchan el ministro, ellos son delegados del gobierno que en teoría, porque pues ustedes han visto noticias, no sucede. En teoría, ellos tienen que controlar y regular esa distribución de recursos. Por ejemplo, el ministro de Cultura, a él se le da una plata y le dicen, bueno, usted con esta plata promueva la cultura. El ministro de Salud, a usted se le dio esta plata, usted mire cómo organiza la salud del país. Así, pues así sucesivamente, es para entender por qué la intervención del Estado. Asegurar la distribución equitativa del ingreso. Es decir, no podemos tener 10 millones de pesos, como les decía, y dárselos solo a una fuente. Entonces vamos a invertir los 10 millones a solo educación. Sí, sería una muy buena idea en la medida de que pues, la educación puede crecer, pero si la educación crece, ¿eso en qué favorecerá al país? Por eso, pues, yo no estoy en contra, digámoslo de alguna manera, de que se hagan inversiones en educación ciertas partes importantes del país, sino que a veces las inversiones que hace el gobierno apuntan como a beneficio del mismo gobierno, del mismo país. Pues, por ejemplo, si un gobierno, en el caso pues, que tenemos, intenta invertir en las empresas, no es para favorecerlas, es pues para intentar favorecer el país. Claro está que dentro de ellos pues hay sus inconvenientes y vamos así, sus cosas debajo de la mesa, pero en sí lo que busca este tipo de inversiones es asegurar. Si se le da plata a un banco, pues la idea es que este banco la dé al pueblo y si el pueblo la maneja, pues vuelve al banco con intereses. Pero si yo se la doy al pueblo, el pueblo la gasta y no la puedo volver a ver. Entonces, en teoría, pues esa es la intención de asegurar la distribución equitativa del ingreso, se le da a cada quien. Generar una estabilidad económica. Entonces, cuando el gobierno establece ciertas políticas, ¿sí? Buscas eso, generar esa estabilidad, lo que les digo,
Que los precios no sean tan altos para que nadie pueda comprar y no sean tan bajos para que afecten a las empresas. Y que haya una inflación y una deflación. Chicos, que haya un equilibrio, que se mantenga una economía estable. Asimismo, promover el crecimiento económico. Si se logra de alguna manera optimizar los recursos, asegurar la distribución de los mismos, generar una estabilidad económica, esto generará un crecimiento económico. Lo veíamos con los ciclos económicos, entonces el gobierno y el país no estará en decreción, sino estará en una alza, buscando que la producción del mismo aumente. Entonces, chicos, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Alguna cosa que no haya quedado clara? No, señor. Asumamos que no. Ahora sí entramos a materia. ¿Qué es política monetaria? Como les decía, igual tenemos lo que es la base. La política monetaria se define como la política, como el conjunto, perdón, de instrumentos de los que se vale el Banco Central para regular la cantidad de dinero existente en los mercados y con ello variables subyacentes como las tasas de intereses, las tasas de cambio y la inflación. Entonces, chicos, como tal, la política monetaria es esa disciplina de la política económica que controla los factores monetarios para garantizar la estabilidad de precios y el crecimiento económico de un país. De pronto nosotros, pues no sé, yo les comparto, cuando yo era pequeño, yo decía, pues si falta plata, pues hagan más billetes, impriman más billetes. Pues en realidad no funciona de esa manera. La política monetaria lo que busca es que haya ese control, ¿sí? Pues si a la gente le hace falta plata, pues dele más moneda. Yo les decía a ustedes en clase que la moneda, es decir, el billete no vale por ser papel, sino por lo que representa en el mercado del país. Es decir, 10.000 pesos no son 10.000 pesos, no es el papel, sino lo que representa, lo que lo respalda. Entonces, puede ocurrir un efecto de inflación en el que los precios son tan altos y la moneda como tal pierde valor, porque o sea, mis 10.000 pesos no van a poder comprar nada. Se convertirán en un papel, ¿sí? Papel que no tiene validez. Ustedes recuerdan cuando empezó la crisis de Venezuela, los venezolanos se vinieron a Colombia a vender los billetes. Ellos decían, denme lo que quiera. ¿Por qué sucede este fenómeno? Porque Venezuela se puso a producir en masa billetes y hubo una inflación tan grande que las personas así sea, con cantidades exorbitantes de dinero, no podían comprar nada. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? La política monetaria busca regular esto. Es decir, si la persona tiene dinero, pues que ese dinero tenga valor. ¿Sí? Ya les había dado el caso a ustedes con esta serie de La Casa de Papel, lo que sucedería en este último capítulo que estamos viendo, donde saquen el dinero de la casa de la moneda, la casa de la moneda. Si sacan el oro, el dinero pierde valor, sería un papel vacío. Pues teniendo claro esto, que el dinero perdería su valor, la política monetaria busca eso, lograr ese equilibrio, es generar esa estabilidad de precios y el crecimiento económico de un país. ¿Quién regula esto? El Banco de la República junto con los bancos privados. El Banco de la República pues, no es el banco del gobierno, sino en teoría es el banco del pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Ese banco garantiza que a las personas se les cobre por los servicios en un determinado precio que sea justo de acuerdo a los ingresos y de acuerdo a la situación que el país esté viviendo. ¿Sí? Entonces, tengamos la idea que los bancos centrales utilizan la cantidad de dinero como variable para regular la economía. Dependiendo de cómo esté el país, asimismo, el gobierno empieza pues, a intentar el dinero fluya. Si el país está, ahorita lo veremos más adelante, en un buen estado económico, el gobierno no va a hacer tanta inversión, el banco no va a producir tanto dinero porque el que hay es suficiente. Pero si el país está en crisis, el gobierno va a empezar a producir dinero, a producir una forma de que el país crezca. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta política monetaria? O sea, ¿por qué hay la necesidad de aumentar el dinero o disminuirlo? El primero es controlar la inflación, es mantener el nivel de precios en un porcentaje estable y reducido. Entonces, la política monetaria, ¿qué quiere decir? Si, por ejemplo, el gobierno
hace una inyección de capital, es decir, produce moneda, produce billetes en una cantidad exorbitante, llegar a un punto en el que esto genera una inflación. Como hay tanto dinero, pues los precios son tan altos y la persona no va a poder comprar esto. Entonces el país tiene que hacer una inversión, por así decirlo, en el mismo país de una manera equitativa para que pues, no haya una inflación tan alta. Si se está viendo, por ejemplo, que el país está entrando en inflación, el gobierno lo que hace es suspender o hacer una política de restricción en la que no se produce más dinero para buscar que los precios empiecen a bajar. Veremos hacia el final con el ejemplo. Reducir el desempleo. Entonces, cuando el gobierno invierte, entonces dice, procurar que haya el mínimo número de personas en situación de desempleo. En teoría, la gente dice, pero ¿por qué el gobierno? Pilas con lo que estoy diciendo yo acá, yo no estoy a favor ni de este gobierno ni de ninguno, sino busco que entendamos las decisiones gubernamentales a nivel económico y por qué las hacen de esa manera y en teoría cuál es la intención. Que por medio se roben un dinero, eso ya es otro tema, pero lo que voy cuando digo reducir el desempleo es que cuando el gobierno invierte en empresas, en teoría es para que para que estas empresas contraten empleados y al contratar empleados disminuya el desempleo y aumente la circulación del dinero en el país. Pero si las empresas están en crisis, no contratan empleados, y si no contratan empleados, pues la empresa se va a quiebra. En teoría, hablándolo así, en teoría, la intención del gobierno actual de ayudar a Bianca es a raíz de esto. Yo no sé si les había compartido alguna vez que yo trabajé en el aeropuerto, lo traigo a colación porque yo hablo con compañeros y me dicen actualmente, nosotros nos quedamos sin trabajo, nos mandaron a la casa sin nada. Lo que voy es que el desempleo de estos son casi 600.000 personas que se quedaron sin empleo. Claro, ustedes dirán, pero es que hay otras empresas. Sí, imagínense, las 600.000 que dejó a Bianca, las otras que están dejando las otras empresas, va a haber una tasa de desempleo altísima. No estoy de acuerdo pues, con la inversión en Avianca, igual. Avianca tendría que prever este tipo de eventualidades y estar de acuerdo. Pero a lo que voy es entender la lógica, en teoría, la lógica que supuestamente el gobierno quiere implementar al intentar favorecer a Avianca. Es que todas estas personas que están alrededor, que dependen económicamente de esta empresa, pues puedan seguir dependiendo y no pierdan su trabajo. Pero pues nosotros hemos visto en Carta Blanca que lo que tiende a hacer esta plata es perderse y bueno, en fin. Pero entonces, en sí es por esas decisiones, por eso se toman estas políticas de gobierno. Conseguir crecimiento económico, asegurar que la economía del país crezca, bueno, crece, para poder asegurar empleo y bienestar. Entonces, cuando la política monetaria, es decir, cuando se invierte en ciertos puntos neurálgicos del país o ciertas necesidades, esto favorece a que el crecimiento económico fluya. Porque el gobierno hace inversión en bancos, ya lo decía anteriormente, porque el banco hace préstamos a empresas. Estas empresas producen más. Chicos, por favor, apaguemos la música, ¿sí? Gracias. Porque la inversión que hacen estos en las empresas, en fin, no sé, en lo que haga, favorecerá que haya un crecimiento económico, porque pues, en teoría la empresa es una buena administradora de este dinero y lo que yo supongamos, si yo le presto 1.000.000 como banco, le presto 1.000.000 a una empresa, la idea es que esa empresa me devuelva a mí 2, 3 millones de acuerdo a lo que yo le presté. Eso se habla de los intereses. En teoría se busca que se crezca, pero pues volvemos al punto. El gran problema de Colombia es la corrupción. Entonces, mejorar el saldo de la balanza de pagos. Las importaciones del país no pueden ser mayor que las exportaciones. Cuando se hace una inversión de política monetaria, es decir, cuando el gobierno toma una decisión para influir, es decir, busca que las importaciones del país, es decir, que lo que entra al país no sea mayor nunca a lo que sale. ¿Por qué? Porque el país entraría en deuda. Es como cuando el niño chiquito va a la tienda de la esquina y dice, mi mamá me mandó a fiar, saca un montón de golosinas y al final de mes la mamá tiene que pagar esa cantidad exorbitante. Sucede casi similar. Es decir, el país deja que entre tanto producto extranjero y queda en deuda con aquellos productores. Al quedar en deuda con estos productores, no va a poder producir sus propios productos y va a entrar en crisis. Entonces, mejorar la balanza, es decir, yo necesito que aquí, o sea, es decir, que como me está entrando productos, también me salga.
¿Qué hago para que salgan? Pues las empresas que están aquí en mi país tengan una buena inversión económica, tengan dinero para que ellos puedan producir y exportar también. Por ejemplo, en este sentido, hacer una inversión en el agro favorecerá que Colombia produzca, no sé, aguacates, como decía Petro, y se puedan exportar, ¿sí? Pero si el gobierno no hace una inversión en esta área, lo que pasa es que hay un problema de crisis. Entonces, estos son los objetivos. De acuerdo a estas cuatro que acabo de mencionar, en general, es la intención de que se establezca una política monetaria. El Banco de la República decida subir o bajar su inversión. Entonces, vamos a ver los dos tipos de políticas que se generan de acuerdo a la necesidad. La primera política monetaria es la expansiva. Consiste en aumentar la cantidad de dinero en el país para estimular la inversión. Entonces, supongamos, volvemos al ejemplo, cada uno de ustedes es un país y les dio por invertir en, no sé, en la casa de ustedes, abrieron un local de, no sé, de venta de miscelánea. Entonces, ustedes en un momento dado tienen que invertir en su miscelánea comprando el producto, el papel, bueno, en fin, los materiales que dicen, los marcadores, espero, bla, 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 todo lo necesario para la miscelánea. Usted tiene que hacer una política expansiva. Usted ya está invirtiendo para que supuestamente su miscelánea y su economía personal crezca. Igual piensa un país. Cuando yo estoy tal vez en crisis, empiezo a hacer inversiones en ciertos lugares estratégicos para que estos empiecen a producir, a estimular la inversión, para que otras personas compren, para que otras personas se den cuenta. Supongamos, hipotéticamente hablando, que Colombia fuese el único país que produciese tapabocas, supongamos. Colombia debería hacer una inversión en estos lugares para que aumente la producción y pueda exportarse, o sea, aumente la economía del país. Eso es en teoría, es una política restrictiva. Trata de reducir la cantidad de dinero del país con el fin de reducir la inflación. Entonces, usted ya montó su miscelánea, usted ya tiene buena clientela, usted ya reduce la inversión. Pues usted ya no va a comprar 1000 hojas, 1000 resmas de papel, usted compra 100. Usted dice, bueno, 100 es las que se venden mensualmente, vendamos los 100. Necesitamos comprar tales cosas. Usted ya no compra cosas que la gente así no compra. Entonces usted se vuelve más restrictivo con la inversión que hace. Igual sucede. Cuando un país entra en un periodo de deflación, es decir, hay tanto producto y las personas lo pueden comprar, el país se restringe. No compremos más. Esperemos a que todo eso que está en el país circule, la economía vuelva a tener un equilibrio, ¿sí? Digamos lo que los demás trajeron, que digamos así como que toda esa mercancía se vaya y volvemos a hacer la inversión. Entonces, estas son las dos políticas monetarias que existen, chicos, ténganlo muy presente. La expansiva, que es invertir en las empresas del propio país, y la restrictiva es no invertamos más hasta que el producto circule o hasta que se acabe. ¿Listo, chicos? Entonces tengámoslo muy presente, muy, muy presente. Ahora, ejemplo de política monetaria. Quiero que tengamos muy presente, puse esta imagen con la intencionalidad de generar un sarcasmo, generar una reflexión en la medida de que cuando se establece una política monetaria de gobierno, en teoría todos los organismos deberían verse afectados, pero por lo general siempre nos vemos afectados somos los ciudadanos, perdón, sus papás, el trabajador, ¿sí? Porque en sí el banco como tal pocas veces se ha afectado, muchas veces menos el gobierno. Siempre los problemas económicos o esta recesión económica recaen sobre los ciudadanos. Por ejemplo, me vuelvo un poquito acá. Cuando hablamos de las políticas monetarias restrictivas, entonces el gobierno deja de invertir en ciertas cuestiones públicas, como por ejemplo en subsidios de gobierno. Entonces, ellos empiezan a hacer una inversión mínima, empiezan a hacer inversiones en política, en los bancos, entonces descuidan el pueblo. ¿Debería haber una repartición más equitativa? Sí, pero en teoría a veces como que no funciona, como que se hacen los locos, como que bueno. Vamos a ver este ejemplo. Quiero que presten mucha atención pues, para que entendamos y comprendamos mejor cómo funciona esto de la política monetaria. Si el Banco Central quisiera que los precios fuesen menores, no tendría más que disminuir el dinero del mercado. Imaginémonos un país llamado Naranjalandia, en que los únicos productos que hay son 100 naranjas, que valen 2 euros cada una. La velocidad a la que circula el dinero, hemos descubierto que es 1, en total hay 200 monedas
de 1 euro, igual 200 monedas. Perdón. Si el Banco Central de este país quisiera que los precios fueran la mitad, retiraría del mercado 100 monedas. Como ahora solo hay 100 monedas, pero sigue habiendo 100 naranjas, cada naranja tendrá que valer 1 euro. Entonces, a esto hoy volvemos con las políticas, es decir, si hay mucho producto, en la economía quita moneda para que este producto baje y la persona lo pueda consumir y lo acabe. Pero si hay muy poco producto, la economía va a aumentar. Entonces, antes de la política monetaria restrictiva, es decir, que no estaba habiendo una inversión, 200 por 1, es decir, yo compraba por 2 euros una naranja. Después, 100 naranjas por 1, es decir, por una naranja yo pagaba 1 euro. Los precios de los productos han pasado a valer 1 euro. Entonces, ya aquí vemos cómo funciona esa dinámica. Esto es un pequeño ejemplo, ¿no? Es decir, desde la macroeconomía esto es gigantesco. Todas las decisiones que tome, por ejemplo, el hecho de que diga el gobierno que altera el salario mínimo es una cuestión macro que afecta a las empresas, que afecta a los préstamos, es decir, afecta casi a todo. En realidad, el problema de esta política monetaria restrictiva en concreto es que puede provocar que también disminuya el volumen de la renta de un país. Entonces, la idea es que tengamos en cuenta esto, chicos, y que pues ustedes usen como, digamos, entre comillas, la lógica para entender cómo se va dando este funcionamiento económico. ¿Listo? Ya, como tal, chicos, con esto termino el tema. Ahorita pues, hacemos una retroalimentación. Entonces, es tomado de Astudillo, Fundamentos Economías 2012, página 121. Economipedia, una página de internet muy buena, si la quieren visitar, aclara muy buenos conceptos y nos ayuda. Indicaciones finales, ya lo vamos a ver. Entonces, chicos, ¿alguna pregunta, duda, comentario, algo que no haya quedado claro? Que ustedes digan, profe, la verdad, yo no... No, todo bien. Sí, ahí está claro. Listo, chicos. ¿Puedo No preguntar yo, me dejó entonces? copiar bien las diapositivas, pero bueno. Y la lleva pasando muy rápido, profe. Pues, ¿por qué no me dijeron, carajo? ¿Qué, ¿las devolvemos o les muestro alguna o qué? ¿Quieren ver alguna, chicos, en especial o Pues devuelvo las dos, profe. les voy a compartir pantalla y vamos viendo ahí, les voy dejando un poquito? Es listo, chicos, como si surge preguntas, hagámoslas. Voy a... Me perdí. Cuando hay política monetaria, chicos, es decir, ahorita les decía a ustedes que esto es lo que va a estar en boca, porque ¿qué? Porque de acuerdo a la crisis pues, que estamos viviendo, el gobierno ahorita que salgamos de esto va a empezar a implementar otros. No sé si ustedes han escuchado algunas que molestaban a este señor Lleras. Él proponía que a los empleados se les quitase las primas extralegales de mitad de año, se les quitase unos subsidios para reactivar la economía del país. Entonces, ¿no? Eso era lo que el señor proponía. Todo esto hace parte de esas políticas monetarias, de quitar dinero para que la economía se reactive. Digámoslo así, en teoría no es mala idea. El problema es porque los pobres, porque a los trabajadores, ¿por qué no se hace esa reducción de pronto del salario de aquellos de los gobernantes? Que ahí ya la cuestión cambia. Por ejemplo, otra política que ustedes de pronto puedan ver, que inventen otro impuesto. Nosotros aquí en Colombia tenemos muchos impuestos. El impuesto de renta, el IVA. Todos estos impuestos buscan es motivar este tipo de políticas. El gobierno los implementa para ganar ellos mismos. Pero en teoría no es ellos mismos, sino que lo que ellos ganan, supuestamente en teoría, es para volverlo a reinvertir en el pueblo.
decir, supuestamente el IVA no es un impuesto que yo pague para el gobierno, sino un impuesto que me beneficia a mí en cuestiones de infraestructura, de política de salud, de política de ayudas, de cultura, ¿sí? En teoría, pues eso es. Chicos, si alguna diapositiva en especial me avisan, yo voy pasando así rápido, ¿no? Estas son como esto es en teoría, pues, esto es como el tema central. Todo lo que yo estaba explicando anteriormente era un preámbulo, eran las bases para entender qué es economía monetaria expansiva, que el gobierno tiene que invertir en el país y restrictiva porque el gobierno deja de invertir en el país. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente y esto es como el punto central de esto. Y esto es lo que nos va a suceder a nosotros. Sus papás y hasta yo estaremos sosteniendo una economía en la que el banco y el gobierno... Nos va a suceder si ya está sucediendo. Sí, pero les comparto bien, dijo alguien, este solo es el amanecer, hijo. Cuando verdaderamente se reactive la economía nuevamente, ¿sabe qué? Las cosas que se van a inventar y van a hacer, va a ser cosa horrible. Chicos, procedo a hacer el llamado a lista entonces, ¿listo? Si no hay más preguntas. ¿Para qué? Presente. Listo. Barbosa, Presente. Bolaños. Bolaños. ¿Dónde está? Cárdenas. Cárdenas. Santiago, ¿dónde está? Listo. Contento Espinosa. Contento no está, listo. Cortés Laura. Presente. Gracias, Laura. Duarte. Presente. Listo. García Cedeño Alejandra. Presente. Gracias. González Charit Samantha. Charik. ¿No está? Listo. Martínez Gómez Andrés Felipe. Presente. Eso. Medina Ramírez Emerson Yesid. Presente. Nieto Barbosa Juan Esteban. Presente. Piedraíta. Por ahí. Piedraíta Pedraza está por ahí. Sí. Prada. Presente. Prada Espitia Brian Steven. Prada no está, listo. Taganome, pues él tiene un problema con eso. Velázquez Barragán está. Zamora. Presente. Zamora. Zamora no está, chicos. Zamora no está. Y Zuleta por ahí anda. Listo, chicos. Yo, presente. Hoy es 11. Igual, chicos, en la plataforma ahorita, pues, ya está, este viernes se sube la siguiente guía. Voy a ver si retomo un punto de este tema, pues lo retomamos de este tema, ¿listo? Si tienen alguna pregunta, duda o comentario, me la pueden hacer, pues ya sea por interno o después, ¿listo? Espero que ya hayan podido hacer el taller de la semana pasada. Ustedes sí tuvieron clase conmigo, entonces espero que, pues, el cuestionario de la semana pasada, ¿listo? Chicos, entonces, pues que Dios los bendiga. Yo creo que ya por esto damos terminada la clase. Y pues yo creo que cualquier cosa, pues ustedes me están comentando. Bueno, muchachos, Listo. disculpen los inconvenientes de conectividad. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, ahorita las sesiones están durando más de 40 minutos. Hicieron unas modificaciones en Zoom. No sé, pues la habrá hecho la misma plataforma y pues eso ha generado como ciertos inconvenientes. Espero que no se vuelvan a presentar. Igual yo trataré pues de organizarlos bien. Porque mire, eso es, hace rato acabaron los 40 minutos y la plataforma sigue y sigue. Pues yo también sigo y sigo. Listo, chicos, un abrazo. Que Dios los bendiga. Lo mismo, gracias. Chao. Usted bravo, o sea, usted bravo que siga. Chao, Chao, chao. muchachos. Oh. Entonces,